pensé, claro, estas personas que nacieron y que vivieron, que se enamoraron, que sufrieron, y ya pasó todo. Han pasado 2000 años y en el fondo no ha pasado nada. Yo estaba en contacto con aquellos materiales que habían sido parte, digamos, del enterramiento de esas personas. A estudiar estos documentos fue el contacto directo con la persona a través de su escritura. Darme cuenta de que había vestigios de la actividad humana, las equivocaciones, las faltas de ortografía, las diferentes maneras de hacer una letra. Una persona de hacía 2000 años. El papiro fue el material de escritura en toda la cuenca del Mediterráneo durante la antigüedad. Sin embargo, la mayor parte de los fragmentos de papiro que componen nuestras colecciones de hoy en las bibliotecas, en los museos, en las universidades, provienen en su inmensa mayoría de Egipto. Esto es porque allí se han conservado en condiciones muy estables de temperatura y de humedad bajo la arena. Las excavaciones en busca de papiro, en busca de estos fragmentos, comenzaron a finales del siglo XIX y todavía se llevan a cabo hoy, en la actualidad, en numerosos yacimientos arqueológicos. Entre ellos quizá cabe destacar el de Oxirrinco por el número de documentos que ha proporcionado desde comienzos del siglo XX hasta hoy en día. Paradójicamente, la recuperación de un documento escrito en papiro supone el reinicio de su deterioro, puesto que se exponen de nuevo a agentes agresivos como es la temperatura, como es la humedad y como es también el contacto humano. Es muy importante, en primer lugar, estabilizar el fragmento. Después de una limpieza mecánica, después de extraer toda la suciedad que se ha acumulado sobre la superficie, hay que asegurarse de que se coloca el fragmento en un entorno que proporcione estas condiciones estables. Como pieza de una colección, cada papiro recibe un número de inventario como cualquier antigüedad en un museo y también recibe una catalogación. La catalogación consiste en la descripción de sus características físicas, sus dimensiones, la dirección de las fibras o el formato del documento y de su contenido. El contenido se describe mediante la indicación de la lengua en la que está escrito, que puede ser latín, griego, pero también pueden ser diferentes lenguas del Oriente, o el tipo de documento. La ficha de catálogo la incluimos en nuestro catálogo digital Ductus. Muchas colecciones de papiro en el mundo tienen catálogos digitales que hacen accesible a la comunidad científica y también al público en general no solo la descripción del documento, sino también imágenes digitales. Estas plataformas son utilísimas para el trabajo en colaboración de las diferentes colecciones papirológicas en el mundo. De los papiros como antigüedad, el aspecto más interesante y más importante es el texto que contienen. Los papiros provienen de una sociedad, la egipcia, puesto que casi todo, el 90% de los papiros que tenemos provienen de Egipto, a lo largo de varios siglos. En Egipto se hablaron muchas lenguas, empezando por el antiguo egipcio, que encontramos representado en los papiros, tanto en escritura jeroglífica, hierática, demótica y más tarde, en época cristiana, en escritura copta. También sabemos que la administración tolemaica y romana de Egipto se produjo en lengua griega, también tenemos latín, tenemos arameo, incluso tenemos algún papiro en armenio. Dada la cantidad de lenguas y de tipos de textos que se contienen en los papiros, la papirología es un trabajo de equipo.
Por eso en los equipos de papirología trabajan especialistas en diferentes lenguas y también especialistas en diferentes tipos de texto. El investigador ha de estar familiarizado con el tipo de escritura que se encuentra en el papiro. La escritura normalmente evoluciona a lo largo de los siglos y se va transformando, la forma de las letras va cambiando. Y este es uno de los aspectos más interesantes del estudio del texto en un papiro, porque entre otras cosas nos ayuda a datar los textos que no tienen una datación explícita. Aparte de la tarea de descifrar el tipo de escritura, también a menudo los papiros presentan erosiones físicas o incluso agujeros y lagunas que son difíciles de reconstituir. Para ello, el papirólogo recurre a documentos paralelos. Es decir, si por ejemplo tenemos un contrato de arrendamiento con una serie de lagunas que hay que rellenar, se recurre a otros documentos paralelos que nos pueden ayudar a reconstruir. El investigador dispone de varios instrumentos para facilitar su trabajo en el desciframiento de los documentos. Entre ellos está la lupa o microscopio para secciones de los documentos que son muy difíciles de leer, pero también de fotografía especializada, fotografía no solo digital, sino también infrarroja o multiespectral. Gracias al progreso de la tecnología, cada vez la fotografía ayuda más al papirólogo a trabajar sobre los textos contenidos en los papiros. En último término, todos los fragmentos de papiro en nuestras colecciones provienen de excavaciones. Pero hay que tener en cuenta dos cosas. Primero, que la mayoría de estas excavaciones no han tenido un carácter arqueológico hasta tiempos recientes. Segundo, que entre el momento de la excavación y la llegada a las colecciones actuales existe en muchos casos también la figura del tratante de antigüedades. Ocurre que los tratantes no siempre han tenido la mayor honestidad a la hora de vender o de comerciar con el producto. Me explico. Pueden haber encolado diversos fragmentos con el propósito de dar la apariencia de un documento completo, que se vendería por tanto a mejor precio, o pueden haber desintegrado un documento completo, un códice, para vender las páginas sueltas, por ejemplo, y sacar mayor beneficio. Que los fragmentos no sean el producto de una excavación arqueológica significa que en la mayoría de los casos no conocemos la proveniencia del documento. También que es muy difícil datar esta documentación. Pensamos que el estudio de la ultraestructura de la planta y de la composición química de las sustancias que se encuentran tanto en el soporte, la superficie de escritura, como en la tinta, el sustentado, puede ayudar a afinar y a contrastar nuestro método de datación papirológico y de asignación del documento a un entorno geográfico determinado o cultural.